Muy buenas a todos, bienvenidos a Edgar Luis Conversaciones Amenas y bueno, hoy tenemos una entrevista, la verdad que bastante especial. Bueno, como siempre digo, son especiales, pero el día de hoy tenemos yo considero en lo personal, uno de los mejores locutores de España y de la radio en España, que es José Miguel Cruz, y también me acompaña mi colega David Saiz. Bueno, bienvenido José Miguel Cruz, de la noche del ornitorrinco y de Sábanas con Chinchetas. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te veo la cara, pero eres el único que no tiene cámara. Esto me hace sospechar. No, es que ahora sí que, digamos que tengo mi identidad secreta porque como le pego a los magofos y todo eso, pues ahora sí que ¿cómo decirlo, no? ¿Pero por qué tienes la identidad secreta? Bueno, eres tú el que haces preguntas, perdón. Es que... Claro. No, está bien que me hagas preguntas. Bueno, mi identidad secreta es... Claro. No, mi identidad secreta se debe a que como le pego a los magofos y todo eso, pues ya sabes, ¿no? Hacen montajes y todas esas cosas y demás. Y digamos que para estar un poco a salvo, pues he utilizado, ¿no? Durante años un reptiliano, ¿no? Pero si quieres, ahorita terminando de la transmisión, presento mi cara, no hay problema con eso. No te preocupes. Era solo curiosidad, nada más. Claro, sí. Y bueno, ahora sí que bienvenido José Miguel, pues, bueno, primero que nada, pues, quisiera, ¿no? Empezar esta entrevista hablando sobre cómo empezaste, ¿no? En el tema del mundo de la radio y demás, ¿no? Me explicaba David, ¿no? Que digamos que tu primera incursión fue en Sábanas con Chinchetas, que era un programa de entretenimiento, ¿no? Hay que especificar eso, ¿no? De que no es como La Noche del Ornitorrinco que tiene su sección de misterio, ¿no? Sino que Sábanas con Chinchetas era muy, muy diferente, ¿no? No estoy de acuerdo, no era tan diferente. También había programas de misterio, pero si quieres saber, la pregunta concreta es ¿cuándo empecé? Si cuando empecé en la radio no fue en Sábanas con Chinchetas, fue bastante antes. Yo hacía radio, presunta radio, porque siempre me ha gustado la radio. De hecho, me gustaba tanto hacer radio que me monté una emisora en casa, de estos kits que hay, me monté una pequeña emisora en casa y emitía desde casa una emisora de un vatio que lo único que hacía era interferir las antenas de los vecinos y tenía pues una cobertura de una manzana a la redonda, no poca cosa más. Y luego pues hice unos pinitos en Radio Prat, que es mi pueblo, el Prat de Llobregat, era una emisora pirata, porque en esa época se acababa de abrir la FM y había había poca regularización del espacio radioeléctrico y entonces había muchas emisoras pirata. Y ya cuando acabé los estudios, soy técnico especialista en imagen y sonido, es decir, que nunca pensé en ponerme delante de un micrófono, sino detrás, como técnico, pues dio la casualidad que me ficharon en Radio L'Hospitalet. Básicamente hice las pruebas para un acceso en verano como locutor de sustitución de Radio Fórmula y a partir de ahí pues ya empecé profesionalmente. O sea, yo entiendo profesionalmente como que te contratan por ello, básicamente. Ya me contratan por ello ahí. Claro. No sé si David tenga un comentario. Sí, creo recordar, claro, tú alguna vez has contado cosas estas en las noches del Sábanas y tal. Creo recordar que te encontraste con el nombre ya puesto. No lo pusiste tú, el nombre de Sábanas con Chinchetas. ¿Es correcto? No lo puse yo. Bueno, yo empecé en Sábanas con Chinchetas, no entré haciendo Sábanas con Chinchetas en Radio L'Hospitalet. A mí me ficharon para hacer Radio Fórmula en verano, por la noche, de madrugada, de 10 de la noche a 2 de la madrugada, y luego hacía de técnico. Y cuando esa temporada empezó, yo no empecé haciendo Sábanas con Chinchetas, había otra persona haciendo el programa. Y bueno, montó un follón básicamente en la radio y lo echaron. A los 15 días de haber empezado la temporada lo echaron. Y entonces se quedaba ahí un descubierto de 6 horas importante y yo como pues no era ni chicha ni limonada, pues me lo dieron a mí. Y una de las cosas que me llamó la atención fue el nombre, que no me gustó nada, me parecía un asco de nombre. Sí, no me gustaba el nombre, nada además. Y entonces le dije a mi directora de la emisora en ese momento, Marga Sánchez, Marga, no me acuerdo, ahora no me acuerdo del apellido. Marga Sulé, perdón. Uy, qué plancazo he tenido ahí, ya tengo una edad, ¿eh? Se me mueren las neuronas con facilidad. Pues Marga finales de los 80 hace pasaba llovido bastante.
le pregunté si se podía cambiar el nombre y me dijeron que el nombre no se podía cambiar por la sencilla razón que los trípticos ya estaban hechos, la publicidad ya estaba hecha, por lo tanto no iban a cambiar el nombre. Y ahí empezó Sábanas con Chinchetas, o sea, ya lo tuve y con él me quedé. Al final me gustó. ¿Y al principio te dijeron algún formato o algo así? ¿O te dieron libertad? No. Piensa que yo fui un remedio de urgencia. Fui al que pillaron para tapar el agujero que se había generado ahí en ese momento y entonces pues la programación nocturna, igual que ahora, se desprecia un poquito, o sea, no se tiene en cuenta porque no da mucha audiencia. Y entonces, claro, esto me lo dijeron un viernes, tal día como un viernes, para empezar un domingo por la noche. O sea, tenía 48 horas de margen y yo pregunté, ¿qué hago? No tengo ni idea, ¿qué hago en 6 horas? O sea, es el sueño de todo psicópata, o sea, tener 6 horas de radio para él, o sea, pero yo no sabía en ese momento qué hacer con 6 horas de radio. ¿Qué hago? Y me dijeron, pues no sé, cuenta chistes, que llame la gente, pues música. Y así empezó, o sea, empecé abriendo líneas. Abrí líneas, porque no había otra cosa, abrí líneas, no quería pasarme la noche poniendo música. Y la primera llamada que entró fue una chica, no recuerdo el nombre, pero empezó a insultarme, a ponerme verde, porque claro, yo heredaba la audiencia del otro muchacho que estaban cabreados porque lo habían echado. Y entonces, claro, yo pagué el pato y cuando, en plena bronca que me estaba echando la antena a esa chica, pues tuve una llamada por la otra línea. Teníamos dos líneas, ¿no? Tuve una llamada por otra línea que era un amigo mío que llamó para defenderme. Y fue la primera vez que en ese momento había 2 llamadas en antena discutiendo, liándola, por mi causa. O sea, yo era el motivo de esa discusión. Pero a partir de ahí una cosa me quedó clara y es que a partir de ese momento todas las llamadas, todo lo que entraba en antena sería de 2 en 2. De 2 en 2. Eso lo tuve claro en ese momento. El resto ya fue viniendo. Claro, sí, no es muy complicado. Pero sí que es muy complicado el tema ese de sustituir al anterior conductor, ¿no? Y ya el público estaba acostumbrado a él, ¿no? Y bueno, pero por otro lado, también está mal que la gente insulte al nuevo conductor, ¿no? Creo yo. No está nada mal. A mí ya eso fue la solución. Ya al principio no me sentía muy cómodo, pero vi que se iba rellenando programa. Me iban insultando, pero no pasa nada, que hagan lo que quieran. Y a partir de ahí, pues claro, ya se generaron temas, luego llegaron otros 2, luego otros 2. Y los 2 primeros días hubo llamadas hasta las 4 de la mañana. El programa duraba de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y los 2 primeros días, 2, 3 primeros días, hubo llamadas hasta las 4 de la mañana, una cosa así. Y de 4 a 6 no llamaba nadie. Ponía música. Y ya a partir del tercer día ya hubo llamadas toda la noche. O sea, hasta las 6 de la mañana. Al principio no había un tema. No había una línea de conductora. O sea, la gente llamaba y proponía, hablaba. O sea, era todo muy random, se dice ahora, ¿no? Random, pues muy random, todo muy random, todo muy aleatorio. Tú llamabas ahí a explicar tu vida y ahí estaba yo y llamaba a otra persona y íbamos a explicar nuestra vida. Pero claro, esa fórmula tiene unas limitaciones. Primero, dependen de la persona que llame, que tenga claro que quiera hablar. Y después, hay un momento que ya eso se agota, que puedes tenerlo, de hecho, se conservó un poco el formato con un sistema llamado el lunes de folio en blanco, la noche de folio en blanco, que era un formato similar, pero me di cuenta al tiempo que había que poner un tema para ir dirigiendo más o menos hacia dónde teníamos que ir. En el fondo, al final, todo el mundo acababa hablando de lo que le daba la gana, pero había un tema, una línea para seguir. Pero bueno, que me insultaran tampoco es. De hecho, más de un programa lo hicimos la noche del insulto, o sea que no había problema. Bueno, claro, era un programa un poco minoritario, local, se podía permitir cosas que otros no. Bueno, no creo que fuera ese el motivo, porque yo creo que estábamos hablando de cuando hacía 5 años, no, 10 años, 10 años que había llegado la democracia a España. Y el concepto de radio era muy distinto. Había un concepto de libertad mucho más amplio, había menos sensibilidad conforme a muchísimos temas y entonces eso daba en antena una mayor capacidad de hacer programas y de hacer temáticas que no ofendieran. O sea,
A mí nunca, jamás me dijeron no hables de este tema. Nunca me lo han dicho. Jamás me lo han dicho. El único tema que no hemos tocado en Sábanas con Chinchetas, y cuando salía por accidente intentaba atajarlo, era la política. Nunca hablamos de política. Nunca tocamos el tema. De todo lo demás, y cuando digo de todo lo demás, es de todo lo demás, excepto política, se habló en Sábanas con Chinchetas. Y cada uno dijo... Eso está muy bien. Y eso está muy bien porque también por otro... perdón, David. Por un lado está bien de que nos haya hablado del tema de la política, porque pues la gente quiere entretenerse en la noche, ¿no? O sea, ya en el día hay muchos programas de política y creo yo que también por ese lado estuvo La política es una mierda. Es la manera de hacer burocracia, de estropear las cosas que funcionan. Un político está para crear problemas que luego intenta él mismo resolver. O sea, y con la noche del orniturín, la Nit del orniturín, que fue un programa que, claro, al realizarlo en streaming, pues había audiencia que nos llamaba de México, Argentina, Canadá, cosa que a mí me sorprendía mucho. O sea, era una cosa que a mí primero por la diferencia horaria, ¿no? O sea, me sorprendía bastante. Y vamos a llegar me di cuenta, conforme hablando de política, que no somos tan distintos. O sea, la misma porquería que hay aquí está en otras partes. O sea, en el fondo el problema es bastante globalizado en ese aspecto. Claro. Adelante, David, perdón por la interrupción. No, iba a decir que los temas que solía tratar cada noche podían ser cualquier cosa, como dice José Miguel, y había temas descabellados y absurdos, y luego al día siguiente podían tratar un tema súper trascendente y serio, como, yo qué sé, el sentido de la vida o la muerte, o cosas así, y al día siguiente un tema totalmente frívolo y tonto, como, no sé... las vacaciones o cualquier tontería o incluso temas surrealistas como aquellos temas de la pregunta del porqué de los viernes que se hizo durante un tiempo, que era los viernes hacer una pregunta de por qué, por ejemplo, por qué Spinette va desnudo por el día pero por la noche se pone pijama para dormir, y estar toda la noche hablando de eso. Para todos los de Spinette, igual aquí el amigo Edgar no tiene ni idea de quién es Spinette. Bueno, Spinetta es un personaje de España, bueno, Barrio Sésamo es internacional, Sesame Street. Padrino, por favor. Seriedad, piensa que hablas con alguien que igual, si hablas de conceptos locales, no te van a entender. Tú tuviste una sección en el programa. Sí. Eso deja claro el nivel freak que teníamos en el programa. Teníamos un nivel freak absolutamente. Yo tenía una máxima que es explota a tu audiencia. O sea, Sábanas con Chinchetas no tenía ningún tipo de recurso, con lo cual mi materia prima era la audiencia. Y cuando pillamos a alguien como Padrino, que ya lo veis, es un freak maravilloso y estupendo, cargado de posibilidades y cargado de fuerza, yo cuando lo conocí quedé maravillado. Maravillado porque no sabía si me enfrentaba ante un genio o ante un psicópata o ante una mezcla de las dos cosas. Y yo me maravillé y pensé, hostia, este hombre tiene potencial. Aquí hay potencial para hacer una sección o hacer algo chulo y por lo menos divertido. Hicimos una sección muy políticamente incorrecta, en el cual Padrino pues suplantaba la identidad, bueno, el papel que tenía era de un religioso extremista, o sea, completamente enloquecido y muy extremista, y sacaba cortes de emisoras religiosas, de Radio María y cosas así. Entonces él pues las criticaba, pero en plan religioso fanático. Era, bueno, era un punto claro, un fundamental. El reverendo, yo decía, el reverendo, una especie de predicador psicópata enloquecido que tenía discursos apocalípticos, se va a caer, va a llegar la gran ramera de Babilonia y todo eso. Además, ponían el Jesucristo Superstar, música de Jesucristo Superstar. Con esa voz que tiene Padrino, en fin. Sí. Bueno, tenemos Padrino. ¿Te puedo llamar Padrino o aquí te tengo que llamar? Sí, perfectamente. Adelante. No me acuerdo de tu nombre, yo tengo Padrino porque el otro nombre lo tengo absolutamente abducido. David. David, es eso, David Chaiz. Sí, David Chaiz, sí. Yo tengo metidos los apodos, o sea, el personaje ha superado a la realidad en mi cerebro, o sea, soy así también. Yo también tengo un remalazo freak importante. Pero es que yo soy tan padrino como David Chaiz, porque alguna vez algún amigo me ha dicho, puede que el padrino sea una cosa y David Chaiz sea otra. Yo digo, no. En mi caso,
No sé los demás, pero en mi caso, Padrino y David Seth están fusionados como si fueran el Vegeta y el Goku. Ah, pero tú eres buena gente, hombre. Tú eres buena gente. Tú eres buena gente. Tienes un corazón estupendo. Tú eres buena gente. Padrino. Bueno. Sí, ahora sí molas, que... Padrino, tú molas. Le he dicho a David, ¿no? Que tiene mucho también talento y para el tema este de la radio, tiene mucha cultura. Por eso me desespera, ¿no? Que en algunos lugares, pues, lo critiquen y demás. Pero bueno, luego es porque cuestiona las creencias de los magufos, ¿no? De los entusiastas, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso por el tema de la Vamos a noche del hablar de ornitorrinco. misterios y cosas así. ¡Hala, qué chulo, qué Claro, bien! sí, Ah, por eso, bien, sí, por eso. Cuando quieras Sí, podemos empezar a hablar de reptilianos, intraterrenos y todas esas claro. falsedades. Vamos a hablar de la y las gente feas de que Torrelavega, ¿no? Como decía Luis Carlos Campos. No, estoy deseando. Va, pues venga, preguntas que quiero llegar al tema cuanto antes. Va. Ok, pero vamos nada más para terminar el bloque de... con toda esta gentuza. Claro. Dime. Sí, para terminar con el bloque de Sábanas con Chichetas, quería entrar un poco al tema este de las secciones porque yo estuve escuchando muchos programas y como te comentaba a micrófono cerrado, pues me encantó, ¿no? El programa de Country Dance, porque aunque eran malas las canciones y demás, la presentaban de manera pues bastante humorística y la verdad que era una pasada, ¿no? Y aunque el programa duraba 5 o 6 horas, se pasaba muy, muy rápido, ¿no? Y también me gustaba mucho, ¿no? El tema este de, por ejemplo, si eres un héroe, ¿no? O sea, una vez hablaron sobre el tema de, que fueras un ¿usted ha superhéroe. sido un héroe? Edgar, ¿verdad? Edgar, perdona, soy muy malo para sí, Edgar. Sí, me llamo Edgar. Sí. El señor del reptiliano que tienes ahí en la foto. Claro. Voy a decirte una cosa. Me gustaría que ya que has escuchado el programa del Cutre Dance, sí. Lo pusieras en contexto de la época. Estamos hablando de los años 90, principios de los años 90, cuando empezamos con todo eso. No había internet. No teníamos el acceso a todo ese material. No es como ahora. Ahora te sientas, googleas, te entras en YouTube y encuentras 50.000 canciones freaks y mierdas. Entonces, el mérito, y de hecho tengo una colección importante de canciones insoportables, el mérito estaba en buscarlas, porque entonces no existía esa fuente para conseguir esas canciones. ¿Qué tenías que hacer? Pues buscar por gasolineras, buscar en mercadillos, amigos que tenían discos que no querían. Claro, además era fácil porque nadie los quería, eran tan sumamente repugnantes que nadie los quería, excepto un coleccionista de cosas raras como yo en ese momento, ¿no? Y entonces todo ese patrimonio fue creciendo cuando me junté con personas amantes también de ese tipo de música, como Nacho Ruiz, por ejemplo, que también hizo una aportación importante. Pero ya te digo, hay que ponerlo en contexto la dificultad y el mérito que tenía en ese momento hacer un programa de 6 horas solamente de música de este tipo, porque había que buscar todo este material. Y totalmente. Tenían éxito, rompían, o sea, la gente lo pedía más. Hombre, claro, porque estamos hablando de auténticas fricadas que no se escuchaban en ninguna otra parte. ¿Quién se atreve a poner una cosa así? ¿Quién se atreve a poner el Marcianitis Total? Bueno, me equivoco. El Marcianitis Total además fue un éxito en la radio en el año 81 y se emitía en las radiofórmulas, o el Tractor Amarillo. Luego pasan a una fase de desprecio de cómo he podido pinchar eso. Yo no he hecho eso, pero estuvo sonando. Hay otras canciones que nadie se atrevió a poner, en la radio, excepto nosotros, claro. Y el payo Juan Manuel. Hombre, Juan Manuel, el rumbero porno. Estamos hablando de bocatos y cardinales, estamos hablando de música excelsa, estamos hablando de que si consigues acabar las canciones, de escucharlas enteras, es que tienes un auténtico problema y serio problema psicológico. Cuando murió el payo, recuerdo que cuando murió el payo Juan Manuel, una pena. Yo hice un programa en mi canal hablando de la sospechosa muerte del payo Juan Manuel y que quizá había intereses detrás porque en sus canciones revelaba mensajes y revelaba verdades. Y me puse a hacer análisis en directo del payo Juan Manuel. Cuando se ponían las cintas de cassette marcha atrás, escuchaban mensajes de Elton John. Exacto, no. O un programa de Pedro Ruiz, que eso sí que es peor. Sí, no, impresionante eso. Sí. Y decir, bueno, también que en estas galas de música cutre dance o
o higronáutica, un nombre también que os inventasteis, muy curioso. Bueno, sí, eso tiene un qué, porque no es la primera vez que me lo preguntan, ¿qué es una música higronáutica? A ver, eso no significa absolutamente nada. Esto tiene, además, creo que si lo buscamos etimológicamente no coincide para nada con el significado que le queremos dar, no sé, no lo he mirado. Pero había que, las cosas en la vida tienen que tener un estatus. Y si tú quieres ir de guays, quieres ir de pijo, tienes que ponerte un estatus, tienes que ponerte un nombre guay. Por lo tanto, a esta música queríamos darle un estatus completamente falso, un estatus elevado. Entonces no podemos llamarle cutre dance, porque música cutre, ya el propio nombre la estás desvalorizando, estás diciendo que es una basura, que lo es. Pero había que dar un estatus. Entonces, abrimos líneas, hicimos un pequeño concurso de que la gente propusiera cómo debíamos llamar a ese tipo de música. Entonces empezaron a llegar sustantivos de, ahora no me acuerdo, pero llegaron muchos, y el que nos llamó, y por consenso general de toda la audiencia, el que creímos que era más adecuado porque era un cultismo que no significaba absolutamente nada y estaba muy lejano a todo, o sea, era absurdo completamente, era música higronáutica, un higronautismo, que no significa nada realmente, o sea, no tiene ningún tipo de raíz y seguramente no me he parado a analizarla, ¿no? Etimológicamente, pero no, es que por eso es la más adecuada, pero por eso es la más adecuada. Claro, pero le daba ese toque de guays, ese toque elitista, ese toque de... perdón, es que yo escucho música higronáutica. Esto es un higronautismo. Te da un toque intelectual, completamente falso y vacío, pero que cuela. Si alguien te dice, si tú dices, esto es música higronáutica, y alguien te dice, sí, es música higronáutica, estás ante un auténtico imbécil porque no sabe lo que está diciendo, y lo has pillado completamente. Pero esa fue la intención del higronautismo. Sí. Pues decía que ahí fue donde oí por primera vez a alguien que luego se ha convertido también en un clásico de Internet, que es el Chibi. ¡Oh, grande el Chibi! Grande, hombre. Este sí que ha hecho canciones realmente irradiables. Este ya hizo canciones para que no se radiaran nunca. Le llegasteis a entrevistar al Chibi. Sí. Todavía no era lo que es hoy, que hoy es leyenda. Entonces estaba emergente, pero ahora es leyenda. Sí, bueno, para los que no sepan quién es el Chibi es un cantautor porno de canciones que la primera estrofa ya te está ofendiendo. O sea, su misión en la vida es ofender. O sea, no revelaré aquí canciones. Buscad el Chibi por internet o en YouTube y enseguida encontraréis canciones que posiblemente hagan vomitar a una cabra, incluso a él. Lo pondremos en la descripción. Y lo entrevistamos y es curioso cómo estas personas que hacen este tipo de canciones llegas a la conclusión que lo hacen, yo creo que es como una terapia, ¿no? Psicológica, porque luego hablas con él y te esperas tal vez a un tío muy ido, a una persona muy que se le va a la cabeza, íbamos preparados para eso, pero luego era un tío, incluso podría decir que normal, incluso soso, pero bueno, bien, el Chibi. Y hablando de personajes, quisiera preguntarte sobre un personaje que me parece bastante clásico dentro de Sábanas con Chinchetas, que sería Conan, ¿no? Y yo le preguntaba a David, oye, ¿era un personaje o era una persona de la vida real, pero que por su forma de ser terminó siendo personaje, ¿no? Creo que es uno de los enigmas, ¿no?, más curiosos de Sábanas con Chinchetas. Bueno, me lo preguntas a mí, pero David lo sabe también eso. ¿O no lo sabes? Sí, a ver, Conan era Conan, era pues un señor que tenía esa voz y tenía esa personalidad. Y claro, es que lo que contabas antes de la historia del programa, de que empezasteis a abrir líneas y a crearse una dinámica, y claro, empezaron a llamar oyentes habituales, y algunos oyentes se convirtieron en míticos. Y uno de los más míticos... Vamos precisamente a lo de antes, al explota al oyente, a mi máxima de explótalo todo, aprovecha todo lo que tengas, porque mi materia prima, insisto, era todo lo que tenía alrededor y la gente que llamaba. Y había gente que tenía potencial, hablaba de David en positivo por una sección, pero también la tenía Conan. Conan no es un personaje, Conan era así. O sea, era misógino, tiene altos niveles de misoginia, aunque él decía que no odiaba a las mujeres, pero en fin, hoy en día estaría en la cárcel, o sea, era machismo multiplicado por 5. Pero era así, o sea, no era mala gente, era así, es que el chaval era así. Y claro, con esas opiniones tan polémicas en antena, generaba una serie de reacciones que
a mí como programa me interesaban, ¿no? Porque la gente iba hipercabreada con él a ponerlo a parir. Y bueno, al final era tan pesado que le hicimos una saga, una serie de cuñas, la serie de cuñas Conan, omnipresente, y fue casi... Está muerto, murió, por cierto, Conan. Murió hace unos años de cáncer. Lo lamento. Bueno, la vida es así, lamentablemente. Murió de cáncer y tuvo una de estas vidas truculentas de... aquí, como no hacía nada, se fue a Cuba, estuvo viviendo en Cuba, se casó con una cubana, volvió a España. En fin, una de estas historias truculentas que pobre, pues no sé, al final no salió en la tele porque lo hicieron creer que, o salió, ahí sí que fingía un personaje diciendo que se parecía a Sylvester Stallone y cosas así. Pero bueno, Conan era Conan, no era un personaje, era él. Wow. Pues sí, nunca le llegué a conocer en persona, ¿eh? Nunca le llegué a conocer en persona. Ah, ¿no? Pero sí, pues no, en persona no. Te hubiera gustado, te hubiera ido bien, porque era un tío que, ante toda esa furia que desataba por teléfono, la distancia corta, era un tío muy tímido, era un tío... era muy así, muy cortaete y demás, pero bueno. Bueno, es que en Sábanas con Chincheta éramos un nido de marginados, o sea, básicamente, ¿eh? O sea, alguien que está despierto por la noche a las 4 de la mañana, escuchando una radio, escuchando canciones freaks, que dime tú a mí, aquí no hay nadie al volante, o sea, aquí pasa algo. Yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Y, bueno, ¿cuál sería sí, la siguiente? perdón. No, aquí estoy. ¿no? Y ahora sí que... Yo no entiendo, Edgar, que te quedes en blanco porque estás ante una cara bonita como yo, ante un cuerpo perfecto y estás como embobado. Lo entiendo, disculpo tus blancos. Ahora sí que la verdad que estoy emocionada, ¿no? De que nos estés acompañando, porque considero, ¿no? Que la verdad que, bueno, me gustan mucho los programas que hiciste y demás. Y no sé si, David, me ha gustado, pregunta. Por cierto, no te lo he dicho, pero me ha gustado mucho tu presentación cuando has dicho que soy el mejor locutor de España, o uno de los mejores. Creo que ahí te has pasado un poco, te has pasado de frenada. Para mí de los mejores, la verdad. Yo iba a atender la llamada igualmente, o sea, no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Ya, bueno, es que y no es peloteo. Hay que decir que en descargo de Edgar... No, ahora yo digo, este es el mejor podcast de México y no conozco ningún otro podcast de México, o sea, es lo mismo, está muy igual. Claro. Pero es esa hora, así que es que yo digamos que me enamoré de todos esos programas en donde la gente llamaba al teléfono y el conductor interactuaba y demás, y precisamente la noche, ¿no? Y en México tenemos programas así, ¿no? Desafortunadamente desaparecieron y ahora hay pura música, ¿no? Y en España también me he dado cuenta que es así, todavía hay programas que han resistido ese cambio, ¿no? Podremos poner, por ejemplo, La Rosa de los Vientos, que todavía se sigue haciendo en la noche, ¿no? Pero bueno, es más temática misterio y la gente no habla. Onda Cero, ¿no? La Rosa de los Vientos. Sigue siendo. Onda Cero está, sí, que lo conozco el programa. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas, puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa.